Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Así que, bueno, lo que vamos a hablar es de neoplasias uterinas, ¿sí? Cómo dividí más o menos la charla, hablar de generalidades, factores de riesgo, clasificación, clínica, estadificación y un poco de la cirugía. Va a ser bastante escueto, quizás en todo lo que nos podamos todo lo que pueda llegar a explayarme, porque son muchos temas. Pero bueno, después si quieren con las preguntas ahí podemos llegar a ver lo que quieran saber o lo vemos después. ¿Por qué pongo neoplasias uterinas? ¿Sí? Porque el cáncer de endometrio entraría dentro de las neoplasias uterinas. Si bien dentro de las neoplasias uterinas lo que más conocemos es el cáncer de endometrio, pero dentro de las neoplasias uterinas tenemos los sarcomas, los carcinosarcomas y otro grupo de neoplasias. Pero lo más frecuente, que ya sabemos, es el cáncer de endometrio, es también el cáncer ginecológico más frecuente, sin contar la mama, obviamente. Y sabemos que la mayoría de las pacientes que se van a afectar son, diría casi el 80%, mayores de 50 años. Después vamos a ver que hay ya cómo detectar cáncer de endometrio en pacientes menores de 50 años o cuándo sospecharlo y ese tipo de patologías que están asociados a veces con ciertos síndromes. La suerte y lo que tiene el cáncer de endometrio, que la mayoría se diagnostican en estadios tempranos, ¿sí? Por eso quizás muchas veces es la patología que el ginecólogo general más realiza, o lo que nos llega a la consulta es ya la paciente operada y que tiene ciertos factores de riesgo y hay que hacer algo más. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que conocemos? O cuáles son los factores de riesgo que más se asocian predisponen a cáncer de endometrio. La terapia de estrógenos sin oposición, esto quiere decir pacientes que están con alguna terapia de reemplazo hormonal, pero es importante siempre en algunos ciclos o algunos meses darle progesterona en los últimos 10 días. Tumores productores de estrógenos, sí, hay varios, hay algunos tumores, por ejemplo, el sertoli-Leydig o el tumor de la granulosa, que son productores de estrógenos. La nubulación crónica y la esterilidad por el aumento de los periodos estrogénicos. El tamoxifeno, que tiene un riesgo relativo, no tan aumentado, pero a veces hay que tenerlo en cuenta. El síndrome metabólico, la obesidad por la mayor predisposición del tejido adiposo a convertir ciertos metabolitos de los estrógenos o también producir estrógenos, la diabetes, la hipertensión, y la edad, que como sabemos a partir de los 50 años es el quiebre cuando más puede llegar a aumentar. Y después hay unos síndromes que están relacionados. El síndrome de Cowden no es tan frecuente, pero sí el síndrome de Lynch, ¿sí? Síndrome de Lynch, recordemos que son mutaciones en MLH1, MSH o PM, que no solamente predisponen al cáncer de endometrio, sino también al cáncer de colon. ¿Y cuándo lo tenemos que sospechar? Pacientes jóvenes, o sea, menos de 50 años, se nos tiene que prender una alerta. Y después también cuando tenemos cánceres de endometrio relacionados al sitio donde predominantemente se producen este tipo de tumores es en el istmo, ¿sí? En la unión entre el cuello del útero y el cuerpo del útero, ¿sí? Entonces, en esas pacientes quizás debemos sospechar y por lo menos pensarlo y derivarlos para que hagan un asesoramiento genético, no solo para ella, para ver otro tipo de tumores, sino también para ver su descendencia. Bien, ¿cómo clasificamos el cáncer de endometrio? Esta es la clasificación típica, ¿sí? La histológica, que venimos teniendo hace varios años, donde los clasificamos en tipo 1 y tipo 2. Ahora vamos a ver que hay una nueva clasificación que hace unos años que ya está en boga, que es la clasificación molecular, y la que más se adecua
a los tiempos que estamos hoy. Pero esta es la clásica, la que todos conocemos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es el 80%, generalmente son los de bajo grado, se relaciona con los carcinomas endometroides, ¿sí? Son los que se relacionan a los estrógenos, son los que se asocian a una hiperplasia endometrial atípica, después hace una neoplasia intraepitelial endometrial. Es como hace la progresión, lo mismo que vemos en cáncer de cuello, del SIL de bajo grado, del SIL de alto grado, sea in situ, esto es lo mismo, que genera una progresión a través del tiempo con una evolución más lenta. Genera un diagnóstico temprano, porque el signo o síntoma que genera es la metrorragia, entonces se diagnostica tempranamente, y como se diagnostica tempranamente, tiene un crecimiento lento, tiene un pronóstico favorable. Y generalmente se asocia con factores de riesgo, los que ya vimos antes, la exposición a estrógenos. Este sería como la clasificación clásica, por así decirlo. Y en el tipo 2, que es el 20%, que son los no hormonos dependientes y son los alto grados, ¿sí? Los que conocemos, el seroso papilar, las células claras, ¿sí? Se generan pacientes mucho más añosas y tiene una evolución mucho más agresiva. Bien, y después, con el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que empezaron a ver? Con las clasificaciones moleculares y todo el advenimiento no solo de la inmunistoquímica, sino las terapias target, empezaron a ver que había ciertos tumores que no encajaban dentro de esa clasificación. Empezaron a ver que carcinomas endometroides, G1, que no invadían más del 50%, tenían una evolución bastante agresiva y muy similar a los serosos de alto grado. Entonces empezaron a estudiar y ver qué tipo de mutaciones o qué tipo de alteraciones podían llegar a ver. Entonces, esto después se los dejo como para que lo vean, pero acá, justo se me tapa acá. Bueno, pero ¿qué tipo de mutaciones podemos llegar a ver? Entonces, si viéramos esto como un gráfico desde la izquierda hacia la derecha, donde tenemos los menos agresivos y de la derecha los más agresivos, vemos que los menos agresivos son los que tienen mutaciones del POL, ¿sí? Entonces, este tipo de tumores lo que van a tener es una progresión mucho menos agresiva y una respuesta, tanto sea la cirugía o el tratamiento que se va a indicar, mucho más favorable. Y del lado derecho, los que tienen mutaciones del P53 son los que serían más agresivos. Pero fíjense que acá tenemos todos metidos. Tenemos metidos los cánceres de endometrio, los serosos papilares, las células claras, ¿sí? Y en el medio tenemos deficiencias de mismatch repair o las alteraciones asociadas al síndrome de Lynch. Bien. Con respecto a la clínica, creo que esto es lo más característico y lo que ya todos sabemos, que el 90% se ve en un sangrado uterino normal o un flujo vaginal anormal, ¿sí? Siempre sospechar pacientes yo acá puse sangrado uterino normal porque ahí entra la metrorragia, entra la hipermenorrea, entra todo. La paciente posmenopáusica creo que es lo más fácil porque un sangrado, una metrorragia de la posmenopausia es fácil de diagnosticar, pero en la paciente premenopáusica o perimenopáusica, ahí es donde se genera el mayor desafío, ¿sí? Porque cuando sospechar, entonces, pacientes con hipermenorrea, pacientes con sangrado fuera de las menstruaciones o con endometrios engrosados a pesar de haber deprivado, creo que eso es como una alerta. Y después la piometra, ¿sí? Que es otro de los síntomas que podemos llegar a tener. Justo la semana pasada vi una paciente así, donde realicé una histeroscopía, y lo que me vino en la anatomía patológica son polimorfonucleares, detritus y necrosis. Con lo cual le pedí una resonancia a esta paciente y lo que se ve una
tiene todo líquido dentro del útero y una lesión que impresiona e invadir el miometrio. Entonces esa paciente por ahora está en plan quirúrgico para hacerle una anexisterectomía, pero ahí hay que sospecharlo porque una piometría, una paciente posmenopáusica, no es de presentación. Y en estadios avanzados, cualquiera de las alteraciones o los signos o síntomas que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en un cáncer de ovario, ¿sí? Ya cuando tenemos lesiones a nivel de la pelvis o más allá de la cavidad o en la cavidad abdominal o más allá de la cavidad abdominal. Entonces, distensión abdominal, saciedad temprana, dolor pelviano o abdominal, alteraciones del ritmo catártico, alteraciones del ritmo diurético. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico o cómo empezaríamos a hacer el diagnóstico? Creo que esto muchas veces va a depender de la disponibilidad de estudios que uno tenga, ¿sí? Y eso también es importante porque muchas veces nosotros tenemos que adecuarnos a esta práctica a la disponibilidad de estudios que tenemos, ¿sí? Porque es hermoso cuando te muestran, no sé, presentaciones del italiano o del británico, donde ya tienen, no sé, de un día para el otro la pueden planificar para hacer una histeroscopía o le hacen la ecografía ahí en el momento, pero cada uno va a tratar de hacer con lo que tiene, brindarle la mayor calidad de atención a los pacientes. Creo que ecografía ginecológica, eso lo tenemos en todos lados. Lo ideal que sea una ecografía transvaginal, pero a veces hay pacientes que no toleran la vía transvaginal, se puede hacer una ecografía abdominal. Si puede ser con Doppler, mejor. ¿Qué es lo básico que vamos a ver? Endometrios engrosados, el Doppler, flujo Doppler aumentado, a veces se puede llegar a ver pólipos. Si son ecografistas avesados, podemos llegar a ver infiltración o no del miometrio o pérdida de la línea Z, ¿sí? Así que eso es lo que básicamente vamos a buscar en la ecografía. Y si estamos en el consultorio y tenemos este tipo de herramientas, sea una PIPEL, que es para tomar células, o un cepillo endometrial, que es como el CytoBrush que usamos para hacer el cepillo endocervical, pero es un poco más largo, y si la paciente lo tolera, o pacientes que no pueden ingresar a quirófano, para hacer un raspado, una histeroscopía, lo ideal es tener una biopsia. La contra que tiene este tipo de estudios, tanto el PIPEL como el cepillado, es que solamente tenemos células, ¿sí? Entonces, la celularidad, lo único que nos sirve es para ver alteraciones que podían llegar a correlacionarse con células neoplásicas, pero no podemos ver epitelio, ni estroma, ni membrana basal. Entonces muchas veces esto dificulta, o más cuando hay que hacer inmunistoquímica para tener un diagnóstico de la patología y definir el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, insisto, si es lo único que tenemos y lo que sirve, mejor. Después, subiendo en complejidad, el raspado uterino fraccionado, ya sea con OMEU, con cureta o lo que sea, también sirve, pero es un estudio no dirigido. Entonces, si bien podemos obtener no solo células, sino material de histología, lo cual es bueno, pero seguimos sin poder ver en detalle la cavidad uterina, que para eso nos sirve la histeroscopía. La histeroscopía lo que tiene de bueno es que no solamente podemos hacer biopsia dirigida, sino también mirar la cavidad. Entonces yo esto muchas veces lo relaciono con la colposcopía. Si yo vi en la histeroscopía, veo un endometrio engrosado con una vascularización anómala, sangrante, y veo que la anatomía patológica me viene una hiperplasia atípica y yo sospecharía. Entonces quizás ahí en esas pacientes uno terminaría operando porque hay una disociación. Entonces por eso es importante ver y quedarse con esa imagen de la histeroscopía para correlacionar con la anatomía patológica si realmente nos vino lo que nosotros vimos. Bien, entonces, viendo un poco imágenes histeroscópicas,
Ven acá arriba a la izquierda, que es una imagen de un carcinoma endometrioide G1. La realidad es que esto parece un pólipo simple, ¿sí? No tiene alteraciones. Ya ven la alteración en la que tenemos abajo a la izquierda, un carcinoma endometrioide G3, por ejemplo, donde vemos vascularización aumentada, vemos como ya es un epitelio que se desgrana, o sea, ya vemos que es mucho más marcado la alteración. Una hiperplasia atípica, arriba a la derecha, no digo más compleja porque ya no se usa más esa clasificación, ahora solamente se usa atípica y típica, donde vemos que ya es ese epitelio algodonoso, ¿sí? Y después el carcinosarcoma, que eso por histeroscopía no lo vamos a dilucidar, pero también es otra imagen histeroscópica que también nos debería llamar la atención. Acá, espérame porque les quería mostrar una resonancia. Dame un segundito, Paulita. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahora, así mientras busco esto, me olvidé. Porque quiero mostrarles qué es lo que hago yo en consultorio con las resonancias, es que las voy mirando en el momento. Y si bien tengo los informes, me gusta mirar las imágenes. Bueno, acá perdón que va a aparecer el nombre de la paciente, pero justo una paciente que operé. Tendría que haber abierto antes. Pero, okay. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí. Bueno, esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La resonancia, ¿sí? Pedimos resonancia de abdomen y pelvis ginecológica de alta resolución. De alta resolución quiere decir de 1.5 hasta 3 Tesla, que es lo que mayor definición tiene, con gadolinio, y difusión y perfusión para ver ciertas secuencias y para ver alteraciones de los ganglios. Nosotros acá en Bariloche, por suerte, contamos con 2 resonadores 1.5 y este que les estoy mostrando ahora, que es un resonador 3 Tesla, que la verdad que tiene una definición excelente y aparte lo podemos hibridar con el PET, o sea, tenemos PET de resonancia, que para que lo autoricen las obras sociales es bastante difícil, pero bueno, también contamos con eso y lo utilizamos más que nada para cáncer de cuello. Bueno, este es un corte sagital, ¿sí? Si ven acá, estamos viendo a la paciente de costado, este es el abdomen, acá tenemos la columna, esta es la vejiga, es una secuencia T2, por la cual se ven, el líquido se ve de estas características. Acá le ponen gel vaginal a todo el mundo, no importa, generalmente nosotros lo usamos para el cáncer de cuello, pero se lo ponen a todos, así que esto que ven acá es el gel vaginal. ¿Y qué es lo que vamos a valorar en la resonancia? ¿Sí? Es el útero, el tamaño del útero, las características de la lesión, el tamaño de la lesión, ¿sí? Vemos acá que tenemos una lesión que más o menos debe medir 3 centímetros. Y si ven acá que tenemos el endometrio que sería normal. Esta banda que tenemos acá, que sería la unión Z, que es la unión del endometrio con el miometrio, eso es lo que tenemos que buscar nosotros para ver la infiltración o no. ¿Sí? Que son todos factores de riesgo que nos van a hacer poder planificar mejor la cirugía. ¿Sí? Que ahora después vamos a ver en qué consiste la cirugía. Pero nosotros cuando pedimos una resonancia, lo que evaluamos es esto. ¿Dónde está localizada la lesión? El tamaño de la lesión, si infiltra o no el miometrio,
se infiltra o no el cuello del útero, se infiltra o no los parámetros, y si tiene afectación ganglionar, ya sea pelviana o lumboaórtica. ¿Sí? Este es un corte coronal. Que es como si viéramos la paciente de frente, entonces vemos lo mismo, vemos la lesión, ¿sí? Se infiltra, ¿no?, el miometrio, y acá hay una particularidad que siempre tenemos que tener en cuenta, es en la zona de las trompas uterinas donde se adelgaza más el miometrio, entonces a veces puede dar como una falsa sensación de infiltración que a veces no lo es. Sí, pero la verdad que infiltra muy poco acá, ¿sí? Está bastante localizada la lesión. Y después lo que utilizamos, ven acá, que tienen la bifurcación, ahí viene la aorta, bifurcación las ilíacas primitivas, y ahí lo que vamos a buscar es si vemos alteraciones, si vemos adenomegalias o no. Puntualmente esta paciente no las tenía, pero sí es importante ver todo eso. ¿Por qué es importante saber y ver imágenes? Porque muchas veces los que informan las imágenes no saben de esto y no saben qué informar y no nos ayudan a nosotros a ver si podemos ver o no. O sea, si nos van a ayudar a definir qué tipo de cirugía vamos a tener que hacer. Lo mismo en este corte axial, ¿sí? Ver tanto. Acá tenemos ya las bifurcaciones de la ilíaca externa que se transforma en la arteria femoral, ver si no tiene adenomegalias inguinales, y después ya cuando se empieza a meter en la pelvis, empezar a seguirlos para ver si tenemos adenomegalias o no. Por eso es tan importante ver, porque ya me ha pasado varias veces de que me informan resonancias o tomografías donde no hay lesión, donde sí había lesión, ¿sí? Entonces uno a veces o hace una cirugía incompleta o no se encuentra con esas sorpresas en el quirófano, con lo cual eso es, creo que lo que no debería pasar. Bien, entonces, ¿cuál es la cirugía que nosotros tenemos que planificar o que nosotros vamos a hacer? Bien, como mínimo, una anexohisterectomía total extrafacial. Independientemente de la vía que nosotros elijamos, ¿sí? Eso depende de cada cirujano y de lo que nosotros podamos ofrecerle a la paciente. Pero mínimo una anexohisterectomía total extrafacial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Si es un carcinoma endometroide, le vamos a pedir al patólogo que nos mire la pieza quirúrgica en la cirugía y nos diga si penetra más del 50% o menos del 50% el miometrio. Si penetra menos del 50%, termina la cirugía ahí. Si penetra más del 50%, estaríamos obligados a hacer una linfadenectomía pelviana y o lumboaórtica o un ganglio centinela, ¿sí? Eso también depende de cada grupo. Ahora, si ya estamos hablando de tumores de alto riesgo, ya sea serosos de alto grado, ya sabemos de entrada que vamos a necesitar una estadificación, ¿sí? Y agregarle la aumentectomía, ¿sí? Bien. Vamos ahora con la cirugía. Bueno, ganglio centinela es todo un mundo bastante grande, por eso no voy a referirme mucho. ¿Qué tipos de técnicas de ganglios centinelas tenemos? Azul patente, verde indocianina o radisótopos. Yo generalmente el que utilizo es el azul patente. Acá les voy a mostrar lo que hago, lo inyecto en el cuello del útero, en hora 3, hora 9. Una vez que ya disequé, o sea, entré a la cavidad y disequé las fosas, recién ahí lo inyecto, porque a veces puede pasar que si uno le inyecta y después entra a la cavidad y mira todo, a veces hay adherencias y se pierde tiempo y el azul patente lo que hace es tiñe bastante. Acá lo que les voy a mostrar es una pelvis, una hemipelvis derecha, del lado derecho, ¿sí? Acá lo que vemos es la arteria ilíaca externa, acá tenemos la arteria vesical,
¿sí? Y lo que vemos es el ganglio, todos los vasos aferentes que van llegando hacia el ganglio. Ven ahí que ya va a aparecer. Y ven ahí este ganglio, fue el ganglio que nos tiñó de azul. La mayoría de las veces el ganglio que se tiñe es ese, que queda entre las dos ilíacas, entre la ilíaca externa y la ilíaca interna. ¿Sí? Y este ganglio no lo mandamos a congelar, ¿sí? Porque lo único que lo mandaríamos a congelación es para saber si es ganglio o no, pero no para saber si es positivo o no, porque no nos va a cambiar la conducta, ¿sí? Y ahí lo que podemos hacer es, según cuál sea nuestra curva de aprendizaje, solo quedarnos con el ganglio centinela o completarle la linfadenectomía. Si no se nos llega a tener el ganglio centinela, estamos obligados a hacer la linfadenectomía del lado que no nos tiñó, ¿sí? En este caso le estamos despegando ahí de la vena ilíaca externa, que es esta estructura que vemos acá, por eso uno tiene que ser tan delicado, los movimientos son siempre hacia la vena, ven que están esas estructuras finitas que uno si tironea, eso se abre, se retrae, y sangra bastante y a veces hay que terminar dándoles un punto, ¿sí? Pero ven que en este caso se pudo disecar bien y ahí ya estamos exteriorizando. En este caso estoy usando energía mecánica, pero la realidad es que se puede hacer con bipolar y tijera, se puede hacer con ligayure, no es obligación tener energía avanzada para poder trabajar y realizar este tipo de cirugía. Sí es ideal tener energía avanzada porque acorta tiempos y nos da mayor seguridad. ¿Ven ahí cómo ya queda la vena ilíaca bastante descubierta y lateralizada? Bueno, y ahí está el ganglio. Y después les quería mostrar qué es lo que nosotros generalmente hacemos, que es una histerectomía laparoscópica, ¿sí? En esto somos bastante sistemáticos, siempre arrancamos del lado izquierdo cortando el ligamento redondo, de ahí avanzamos hacia el espacio vesicuterino, siempre yendo por el repliegue peritoneal, disecando los espacios, yendo por todos los lugares donde se nos forman las transparencias, ¿sí? Y lo que hacemos es tratando de evitar las estructuras vasculares. En este caso la paciente tiene colocado un movilizador uterino tipo Vicker, pero pueden usar lo que quieran. O sea, yo en el hospital de Vicente López no tenía movilizador y usaba 2 erinas, o sea, una erina en el labio anterior del cuello uterino, una erina en el labio posterior, ponía un histerómetro en el medio, eso lo ponía, lo ataba con un guante o con la colita de la gasa y eso se puede usar como movilizador uterino. Así que no, hay cosas que son reemplazables. Y después lo que hacemos, ya que hicimos la parte posterior, después vamos paralelo al ligamento infundíbulo pélvico, ¿sí? Que esto nos trae varias ventajas. Una es que ya abrimos el espacio y el acceso al retroperitoneo. Segundo, disecamos los vasos y ya los identificamos y ya los aislamos, con lo cual no tenemos que estar quemando un montón de franjas de tejido. Y tercero, identificamos y aislamos el uréter, entonces con eso también evitamos lesiones de órganos que tenemos que conservar, ¿sí? Y si uno diseca y diseca las estructuras, es mucho más fácil para coagular. Y ven que después es mucho más simple, entonces vamos yendo por marcando transparencia y vamos siguiendo esos planos. Ven que acá ya llegamos casi a la herida uterina. Hay algo que se está acoplando, ¿puede ser? ¿O hay un micrófono prendido? Bien, y ya cuando hacemos ya para la parte posterior,
lo mismo, liberamos todo el ligamento ancho, hasta llegar hasta los 2 úteros sacros, liberarlos los mismos, descenso de la vejiga, eso es lo mismo que hacemos por cirugía abierta, y esto es lo que le decía, una vez que uno baja tanto adelante como atrás, la arteria uterina queda totalmente identificada, esto es del lado izquierdo, el uréter queda individualizado y lateralizado, entonces es mucho más fácil para realizar la coagulación y corte de la arteria uterina. ¿Sí? Y después lo que hacemos, vamos descendiendo entre la arteria y el cuello uterino. ¿Sí? Ahí vemos que esta es la arteria uterina del lado derecho. Entonces ven que una vez que se libera, ya podemos acceder al espacio entre el cuello del útero y la arteria uterina, y ya podemos descender. Todo eso que hacíamos, que poníamos for, bueno, esto solamente con lo que tengamos a mano, ya lo vamos disecando. Y ahí, una vez que tenemos la copita, o el cuello uterino, o a veces, lo que les decía, si no tienen movilizador, pueden poner una pinza PEAN con una gasa en la punta, y eso les puede hacer también de copita, como para que les dé el lugar donde tengan que coagular y cortar, ¿no? Y bueno, y ahí le hacen toda la vuelta. Eso se puede hacer con el armónico, se puede hacer con el hook, se puede hacer con tijera, eso es indistinto, a preferencia de cada uno. Y una vez que terminamos, extraemos la pieza yo generalmente lo hago con una herina, pero si queda enganchado en el movilizador, también se puede sacar con el movilizador. Y después, por último, lo que es la colporrafia, podemos usar Vicryl, podemos usar suturas barbadas, eso es indistinto y a criterio de cada cirujano. En esta cirugía, porque usamos sutura barbada, pero la mayoría de las veces yo uso Vicryl porque no te autorizan las obras sociales la sutura barbada. Lo que tiene la sutura barbada, que acorta los tiempos, con lo cual no tenemos que hacer puntos, suturas intracorpóreas, ¿sí? Y sí hay que tener el detalle de, una vez que terminamos de pasar toda la sutura barbada, hay que volver un paso para atrás para que quede bien sujeta y dejarle el cabo bien finito, porque hay algunos reportes de casos donde algunas asas intestinales se pueden llegar a pegar. No tanto en cirugías pelvianas, a veces puede llegar a pasar con colpopromontopexias que se hagan al sacro, al promontorio, que ahí pueden llegar a ver algún vólvulo con asa intestinal. Pero lo que es la parte pelviana no. Así que bien, nosotros, y esta técnica yo la utilizo, o sea, de abrir los espacios retroperitoneos en cirugías benignas también, porque lo que me da la tranquilidad de ver que me alejo de los uréteres y no lesionan. Bien, entonces, una vez que nosotros operamos a la paciente, ya le hicimos una cirugía completa, ahí tenemos que sentarnos con la paciente. En realidad, generalmente lo que hacemos es nos sentamos en el equipo de gineco-onco, los radioterapeutas, los oncólogos, a definir qué vamos a hacer con la paciente, teniendo en cuenta todos estos factores pronósticos, ¿sí? La edad de la paciente, que esto muchas veces lo utilizan los europeos, hay algunas guías en las cuales esto no está, pero es importante, o sea, si es mayor o menor de 60 años o mayor o menor de 70 años, qué tipo de estadio, porque sabemos que la estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica, la histología, el tamaño tumoral. Esto también las guías europeas lo tienen en cuenta, si son tamaños tumorales mayores o menores a 2 centímetros, la profundidad de invasión, o sea, si más del 50 o menos del 50, las embolias vasculolinfáticas, si hay compromiso cervical, si hay compromiso ganglionar, ya sea pelviano o lumboaórtico. Ya sabemos que ahora la nueva clasificación tiene en cuenta
la afectación de los ganglios pelvianos o los ganglios lumboaórticos. Si tiene receptores hormonales, no para definir el tratamiento, pero quizás para segundas líneas a veces, y si hay o no genes, están presentes genes supresores de tumores, oncogenes, ya sean PTEN, B53, BCL2, o a veces asociaciones con síndromes de Lynch. Y con todo esto, lo que nosotros hacemos es estadificarlos, ¿sí? Que si bien acá yo no me voy a meter mucho porque creo que eso después, lo que es tratamiento, lo van a ver después, pero categorizamos a las pacientes según esta tabla. Esto es lo que generalmente se usa, en bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Y en base a eso definimos qué tipo de tratamiento. Si con la cirugía solamente la paciente pasa a observación, si hacemos braquiterapia, si le sumamos radioterapia más braquiterapia, o hacemos quimioterapia. ¿Sí? Que eso sí. Hola Gaby. Bueno, no sé si... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste con nosotros? ¿Cómo que la Muy pasaste bien. genial? Muy bien, muy cómoda. Sí, Gaby, bueno, yo supongo que todos van a tener alguna pregunta o unos cuantos. Yo voy a arrancar porque tengo coronita. Escúchame, hablame un cachito más de las mutaciones pole. La, lo que tenemos o Viste que lo ahora que se... está como muy de moda. Ujú. ¿Qué relevancia le damos? ¿Cómo lo estudiás? ¿O en qué pacientes lo estudiás? Mira, la realidad es que nosotros hoy en día, acá en la práctica donde yo estoy, no está estandarizado, ¿sí? Nosotros acá en Bariloche tenemos que mandar lo que es inmunistoquímica a, eh, a Buenos Aires u otros lados, y departamentos de biología molecular tampoco están desarrollados acá. Entonces se nos dificulta mucho tener tener este tipo de herramientas para decidir conductas, ¿sí? Lo mismo que pacientes, por ejemplo, en cáncer de cuello, el BCL2, o sea, para usar el pembrolizumab, tampoco lo tenemos disponible, lo tenemos que mandar afuera, o si tenemos pacientes donde sospechamos un síndrome de Lynch, que hay mutaciones en, en ese tipo de genes, también lo tenemos que mandar. O sea que hoy en día, para lo que es decidir conductas, no lo tenemos a mano. O sea, la realidad es que lo veo como algo intangible hoy en día, nosotros en nuestra práctica. Lo mismo que te diría, por ejemplo, el ganglio centinela. O sea, yo hago el ganglio centinela, pero el patólogo no me ultraestadifica ese ganglio. Entonces no tiene ningún sentido que yo le haga el ganglio centinela, porque no me lo va a estudiar de la manera adecuada que la debería estudiar. Me lo corta a la mitad y me dice si es negativo o no. Entonces no me sirve. ¿No lo pudiste negociar? No. Qué bajón. No, porque lo mismo que cuando te cuentan los ganglios, el patólogo, esto sin desprestigiar a ningún patólogo ni nada. O sea, lamentablemente en la práctica es lo mismo, le pagan lo mismo al patólogo si te cuenta 10 ganglios, 15 ganglios o 20 ganglios. Eh, entonces, y tampoco tengo anatomía patológica específica en ginecología. Entonces, eh, a veces es difícil. Pero bueno, nada que no se pueda cambiar, pero quizás para cosas tan específicas es complejo trabajar con Ah, estándares altos de calidad. sí, supongo que te lo va a dar el tiempo, Gaby. Seguramente lo vas Sí, sí. a conseguir. Ujú. Eh, Nosotros en este sentido tenemos mucha suerte porque la patóloga es nuestra amiga y, y le hinchamos, le hinchamos, le hinchamos. A veces la hacemos enojar un poco, pero tiene toda la onda del mundo. Así que nos ayuda mucho. P53 es lo mismo, estamos en la misma. Sí,
P53 a veces te hacen en inmunistoquímica, pero no en biología molecular, entonces no, no va. Y después, si bien hay lo mismo, o sea, uno tiene que pensar, cada cosa que uno hace tiene que decir, bueno, ¿para qué la pide? ¿Sí? Eh, entonces, a veces hacerle gastar eso a la paciente sabiendo que no solamente va a ser para saber si tiene un tumor más agresivo o no, y después no puede acceder a las drogas que necesitaría por ese tipo de variante, eh, eh, también se nos complica. Pero bueno, o sea, está dentro del panel y si uno lo puede pedir, está bien que lo haga. Receptores, beneficios, relevancia. Receptores generalmente los pedimos para si va a algún tratamiento de segunda línea o son pacientes que no pueden recibir, ya sea por determinados factores de riesgo, que no pueden recibir quimioterapia o ciertas drogas de quimioterapia, eh, Paclitaxel, o tiene alguna afectación renal y no puede recibir carboplatino, o pacientes ya con edad avanzada que la familia dice, no, la verdad no queremos que, o la paciente misma dice, no quiero hacer quimioterapia, bueno, una opción es la terapia hormonal. Pacientes no pausibles de cirugía, ni de tratamiento radiante o que no respondieron a tratamiento radiante y no se pueden operar, con receptores positivos una opción es el tamoxifeno o el letrozol, pero sabemos que la respuesta es baja, o sea, tienen una respuesta menos del 20%, es para mantener enfermedad estable. Escúchame, recién vos mostraste una tabla de riesgos donde mostraste todo el riesgo completo. ¿Lo usás habitualmente así o haces una simplificación de esa tabla? ¿Podés compartir vos? No, uso esa es la que generalmente uso porque en el consultorio uno no tiene mucho tiempo como para ver y pensar todo esto, ¿sí? Ahí tenés bajo, intermedio alto, alto, avanzado. Eh, no usás una forma más simplificada, usás esta misma. No, generalmente uso esto y lo charlo con los radioterapeutas y los oncólogos, con lo cual muchas veces no estamos de acuerdo, pero me parece que eso enriquece el tratamiento y el seguimiento de las pacientes. Pero sí, trato de hacerlo. O las pacientes me mandan el estudio de anatomía patológica, lo veo, lo charlo y después le doy una devolución. O sea, una semana no le va a cambiar mucho a la paciente, pero sí lo utilizo. Y es más, y acá no está el tamaño tumoral, que ese muchas veces lo tengo en cuenta. Si es mayor o menor a 2 centímetros. Y después hay otra. Últimamente lo habían sacado el tamaño tumoral como un criterio de riesgo. Sí, sí, pero me parece que a mí generalmente me gusta, más que nada para definir si va a braquiterapia o no. Y después otro dato importante, porque, por ejemplo, pacientes postmenopáusicas, el miometrio se adelgaza mucho. Entonces es muy fácil que una paciente entre, o sea, que sobrepase el 50% y se transforme en un M2. Entonces creo que eso también es importante, o lo mismo, si tiene afectación a nivel cornual. En los cuernos el miometrio es mucho más adelgazado, entonces es mucho más fácil que haga la invasión. Entonces eso también lo busco que me lo informe la patóloga. Y después también, así como digo que a veces es difícil el ganglio centinela, también tengo la suerte que me lo ponen en porcentaje. Entonces la otra vez me puso que estaba invadiendo un 58%. Entonces también es importante porque me sirve para definir. Escuchá, cuando vos tenés las pacientes jóvenes con el cáncer de endometrio, o que suponés que se trata de un cáncer de endometrio, que podés llegar a tener un Lynch, etcétera.
diagnóstico diferencial con el cuello. ¿Cómo lo haces habitualmente? ¿Te basás Sí, muy en clínica o te vas a la inmunohistoquímica? no, generalmente en las imágenes, en la resonancia y sí, obviamente en la inmunistoquímica. Lo definís por inmunohistoquímica, no por la clínica. Sí, sí. No, no, no. Es por inmunistoquímica porque más, creo que eso es fundamental, o verle receptores estrógeno y progesterona, bimentina y queratina. ¿Sí? O sea, eso me parece que es fundamental porque va a asignar el tratamiento. Por más que a veces, o sea, generalmente el cuello es bastante característico. Si es en adenocarcinoma, es endofítico y no crece hacia el cuerpo uterino. Es raro que crezca el cuerpo uterino, pero se puede llegar a. Pero sí, siempre vamos a la inmune. Hola, Pablo. Sí, ¿cómo estás? Bien, Pablo, acá en el Perú, como siempre. Llegué un poco tarde a la conferencia, a la charla, pero me encantó, o sea, muchos, los ginecólogos, oncólogos siempre eh, somos partidarios de ver el uréter. Y no solamente en cirugía oncológica. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ingresar a sala porque me han llamado en patología benigna, por ejemplo, en una de tus especialidades, que es endometriosis. La endometriosis es muy fregada en algunas cirugías y encuentras muchas cosas pegadas, muchas situaciones complejas que te obligan a buscar, identificar y disecar el uréter. Y lo que dice Gabriel es completamente cierto. Y el comentario que hace el otro colega también es completamente cierto. Muchas veces en la residencia de ginecología general, no oncológica, y se comete ese error de no buscar el uréter. O sea, es preferible no verlo para él. O sea, cuanto menos se evite, o sea, tienes que evitarlo ver el uréter. Esa es la conducta anterior. Para mí siempre ha sido lo mejor verlo, para poder ir a paso firme con las disecciones que podamos ver. El otro comentario, antes quería felicitar a Gabriel por la nota, ha sido muy, muy interesante. Otro comentario que quería hacerles es la situación de la inmunohistoquímica. Como tú sabes, el hospital es uno de los más grandes del norte del Perú y cuenta con todo el servicio de inmunohistoquímica. Tenemos patólogos que están más dedicados al área ginecológica, oncológica, etcétera. Entonces, tenemos esa ventaja. Lo que sucede, y lo digo sin temor a ningún tipo de circunstancia, porque no soy siendo infidente, es que como cualquier otra institución de salud estatal, lo que sucede es que muchas veces nos quedamos sin la inmunohistoquímica, porque no la compraron, porque no llegó la remesa, porque hay algunas otras prioridades, etcétera, etcétera. No sé cómo la vivirán ustedes. Y la otra que yo quería conversar, y sobre todo quería la opinión de Gabriel, es, nosotros estamos haciendo muy poca cirugía laparoscópica. No por las circunstancias de no dominar el tema ni nada por el estilo, porque lo hacíamos de rutina, tanto para la patología benigna como para la patología maligna. Tú sabes, ya lo hemos conversado anteriormente, yo solamente hago ginecología oncológica, no hago otro tipo de cirugías. Pero dentro de mis equipos también hay ginecólogos que hacen la parte benigna y que utilizan mucho el laparoscopio. La duda que yo tengo es, nosotros estamos usando menos el laparoscopio por la situación de la pandemia, por las circunstancias de que tenemos menos turnos, por las circunstancias que tenemos que aprovechar mejor nuestros tiempos, por la circunstancia de los aerosoles. Todo eso implica que tengamos ciertas dudas para poder hacer cirugía ginecológica oncológica bajo la circunstancia de la laparoscopía. No sé qué opinan ustedes, cuál es la circunstancia que tienen en ese momento en Argentina. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Gracias, Juanca. Yo de mi parte te puedo contar que
con respecto a lo que es la laparoscopía en oncología, en los casos en que está indicado y es seguro hacerlo, tenemos una gran ventaja con respecto a lo que es la recuperación de la paciente y que en el caso de que tenga que poder afrontar algún tipo de tratamiento oncológico, radiante o quimioterápico, lo puede hacer cuanto antes. Siempre depende de qué disponibilidad tengamos del método. En el ámbito privado en general lo disponemos siempre y a veces en el público cuesta un poquito más. Con respecto a lo que es la inmunohistoquímica se dispone, sí, con alguna dificultad, porque lleva a veces bastantes trámites, incomodidades, no es tan sencillo, pero dentro de todo podemos acceder sin demasiado problema. Hablo del ámbito público, en el ámbito privado es más fácil. Después, con respecto a las limitaciones de lo que tiene que ver con los aerosoles, y esto es algo por lo que yo discutí mucho, que hablaron de los aerosoles, en realidad no hubo bibliografía que soporte la teoría de los aerosoles, y se diluyó, finalmente se diluyó. Después, con respecto a lo que era la disección, el tema de que las residencias sean de tocoginecología, no sé si en Perú son así también de tocoginecología, acá en la Argentina son así, y la obstetricia se lleva mucho del tiempo de la formación del residente. Y eso también limita un poco el tema de la formación quirúrgica. A mente que después hay todo otro montón de factores que tienen que ver con los horarios que se disponen de quirófano, que tiene que ver con los profesionales de los que se dispone para el entrenamiento, que muchas veces tampoco se dispone de tanto. Entonces es bastante complejo. Y el tema de aprender la disección, como tenemos una cultura que en general disecó poco, es difícil. Yo, de mi parte, te puedo decir que me costó mucho poder aprender el retroperitoneo. Que finalmente sí, lo aprendí, pero fue complejo. No sé, Gaby, vos qué pensás, u otro, a ver quién quiera. Luis ahí está, también quiere opinar. Vayan diciendo. Bueno, gracias Juan Carlos por tus palabras. Con respecto a los aerosoles, mirá, yo desde que arrancó la pandemia, seguí operando por la laparoscopía, jamás usamos filtro, no tenemos filtro, no usamos barbijo N95 para operar, usamos el común, no hacemos la aspiración del gas cuando terminamos. Al principio que nos daba un poco de cosa, viste, cuando estás quemando con el jugo, con el bipolar y tenés humo, lo abrís sin querer, no te das cuenta también y operamos igual. No tuvimos problemas. Salvo en mayo del año pasado, que fue cuando fue la baja que tuvimos, que no operamos, que en ese mes la verdad que no operamos, pero después operamos como si no estuviésemos en pandemia. Y tanto patología maligna como benigna, y por la laparoscopía, por los beneficios que ya todos conocemos. Y después lo que es formación, la realidad es que uno necesita un tutor, o sea, lo que es el autoaprendizaje, como dice Pablo, que yo sé que él hizo ese camino, es mucho más difícil y mucho más tórpido y te topás con varios obstáculos. Ya cuando rompes el tercer uréter y ya no te da más ganas de operar, o cuando tenés que recuperar a otra paciente. Creo que pasa eso. Y al tener a alguien que te guíe y te diga, no, mirá, por ahí no, por ahí sí, es mucho más fácil. Lo mismo que no sé, una linfadenectomía retroperitoneal lumoaórtica por flanco izquierdo, qué sé yo, son cosas que uno va aprendiendo que solo no las haría, porque no podés, necesitas a alguien que te tutorice y te lleve y te guíe. Es un camino muy duro. Uh-huh. Bueno, ahora le paso a Luis. Dice Dionisio y siempre dice, a nadie le deseo mi camino. Luis, dale. Pablito,
Nada, gracias por todos los lunes traer gente grosa, muy grosa. Y felicitaciones a Gabriel porque muy buena clase, cortita y al pie, como tiene que ser. Che, Gracias. dos comentarios chiquitos. Primero, viste que al principio cuando comenzó este tema de la pandemia era si redituaba más operar abierto, operar por láparo. Y viste que para los ginecólogos, oncólogos de alto volumen, había un tiempo no significativo, o no era significativo las diferencias entre el tiempo de cirugía abierta con cirugía laparoscópica, pero tenían impacto en el retardo del tratamiento adyuvante en desmedro de la cirugía abierta. Entonces era como siempre el beneficio es hacerlas por el tema de la laparoscopía. Y también el tema de la aerosolización, de la cantidad de partículas virales y todo eso, si eran infectantes, no eran infectantes, la verdad que sobrevivimos nosotros. Así que es un tema como para no desalentar la laparoscopía. Yo tengo dos preguntas para Gabriel. La primera, porque vi en los videos, buenísimos, pero todavía no nos tocan ese tipo de pacientes a nosotros. Las de nosotros todas son obesas y creo que tienen la misma cantidad de grasa en el panículo que adentro, en el retroperitoneo, en las vísceras y todo eso. Claro. Técnica de ganglio centinela, por ejemplo, de nuestra escasísima experiencia, no difunde. ¿Vos tenés algún tips, algún truco que, para que difunda? Porque no es que llegamos tarde y estaba todo manchado de azul, nunca se ponía azul. Si tienes algún tip preciso para eso. Y la segunda con respecto a la histerectomía, era si vos siempre comenzás así, abriendo los redondos o disecás primero los espacios, o sea, te abrís de los espacios, tunelizás el uréter y de ahí largas la histerectomía. O directamente abrís el ligamento ancho a partir de que abrís los redondos. Bueno, gracias por tu pregunta. Mira, las pacientes obesas, obviamente, son las que también nos tocan y operamos todo y son las difíciles. Esa yo creo que primero hay que tener una buena relación con el anestesista. Para que te dé el tren del EMUR que necesitas, para que te haga el manejo de la vía aérea como la necesitas, que no te estés peleando con el anestesista. Si él le pone mayor presión a la vía aérea, entonces te quita campo a vos, si te deja los brazos abiertos o cerrados o no. Creo que eso tiene que estar charlado de entrada, porque si no, te empezás a fastidiar en la cirugía y terminás convirtiendo. Entonces, creo que eso es algo fundamental y de arrancar para hablar con el equipo quirúrgico, en realidad. Después, lo otro que uso generalmente uso trócares largos para las pacientes obesas, no los comunes. Y sí es verdad que muchas veces hay más grasa adentro del retroperitoneo que en el mismo panículo adiposo. Yo uso el azul patente, lo uso al 2%, uso 4 mililitros, uso una aguja, la raquidia de 9 French, creo que es, que la coloco 1 centímetro superficial y 1 centímetro profundo. Muchas veces no llega, no difunde, no se ve nada. Una opción que la aprendí de Julián de Guilmi, del británico, es reinyectarlo para ver que se vea, pero muchas veces no se ve, no difunde o te pinta todos los parámetros laterales y el parámetro anterior. Y después es más difícil para disecar el espacio vesicuterino. Así que no, muchas veces no sale. No tengo la suerte de tener el verde indocianina, ni tampoco radisótopos, porque no tengo la sonda laparoscópica. Pero esa es la experiencia que tengo. Y después lo que es sistemáticamente, bueno, siempre arranco por los redondos,
ahí o me voy para los infundíbulo-pélvicos o me voy hacia la parte anterior y ahí seco lo que es lo que son las fosas. Siempre arranco desde la bifurcación de las ilíacas. Lo que hay es la bifurcación de las ilíacas, ahí es donde se cruza, o en la ilíaca primitiva es donde se cruza el uréter, entonces ya tengo identificado el uréter, y en ese espacio que se forma entre las dos arterias ilíacas, lateral y medialmente el uréter, ese es el espacio vascular donde uno entra y ahí lo diseca y se termina abriendo. Por más que haya grasa o por más que haya lo que sea. Quizás ahí lo importante, si uno no reconoce las arterias o las venas, que es lo más complejo, es empezar de lateral a medial, como lo que hacemos generalmente también en endometriosis o en lo que sea. Ir desde el psoas, que es el músculo, siempre lo llegamos a reconocer, entonces ir desde el psoas y yendo hacia medial. Entonces ahí van a empezar a aparecer las estructuras, va a aparecer la arteria ilíaca externa, y de ahí ya podemos ir y ya disecar todas esas estructuras. No sé si le pude responder. Y acá me preguntan si no usé isosulfán al 1%. No, nunca lo usé. Yo uso azul disosulfán y el rendimiento es bajo. Es bajo. Yo, y revisando otras series de gente ya entrenada, tiene un rendimiento que no es mucho mayor al 60% de detección. Con azul solo, ¿eh? Cuando usan el verde, es otro el cantar. Pero con azul, no. Acá tengo. Sí, pero eso es un poco lo que pasa. O sea, lo ideal es tener todo eso, pero en la realidad, la real realidad, muchas veces no pasa. Sí. Lo que tiene el isosulfán es que difunde un poquito más lento y bueno, te da la chance de trabajar por ahí un poquito más cómodo. Pero bueno, el porcentaje de detección sigue siendo bajo. Y sin entrenamiento, como estamos nosotros, que llevamos poquitos casos, es mucho más bajo todavía. Me gustaría ver si todos están de acuerdo, o si a alguno le queda alguna duda, que levante la mano. Yo tengo una duda, Pablo. Sí, sí, Juanca. ¿Qué morfabas cuando estaban en la última parte de la conferencia? ¿Qué estabas morfando? Ah, ¿se vio? Joder. Sí, por supuesto. Pero, Dios, escúchame, ya casi no quedan, pero es un mix de pasas de uvas y nueces, porque me estoy cuidando. Perfecto, solamente que yo ya sabía, por curiosidad nada más. Che, qué suerte que no me mandé ninguna macana. No, ninguna grana. Me puse colorado. Hay que ponerse colorado, ¿eh? Yo sí voy a continuar porque todavía acá, como tú sabes, todavía no llegan las 8 de la noche, ustedes ya están a las 10. Entonces yo creo Claro. que ya irán. Fuerte abrazo peruano, fuerte abrazo. Un gran abrazo para vos también, Juanca, y siempre agradecido de que nos acompañes. Cuando Gaby, puedo, con todo gusto. Te juro que la semana pasada no pude, tuve mucho trabajo, tuve mucho laburo, como dicen ustedes, y no pude llegar a las conferencias, a las charlas. Pero esa vez no lo quería perder de ninguna manera. Fuerte abrazo de todos modos. estabas en nuestro corazón. Sí, sí, abrazos para todos. Un abrazo grande. Gaby, mil gracias. No, Nada. gracias a vos, y para lo que necesiten, bueno, ahí les dejé mi Para ir a mail. pescar con mosca. Para pescar con mosca, lo que quieran. Para esquiar, acá hay de todo para hacer. Escúchame, ¿tenés lugar en casa? Sí, Bien. sí, porque cuando vienen mis familiares, mi suegra, que hay que hacerle lugar, todo. Dios mío. Les mando un gran abrazo a todos. Después voy a editar ¿cómo se llama? El video, voy a sacar las partes donde estoy comiendo las nueces con la cosa. Vamos a ver si lo podemos sacar.
Y después se los voy a compartir. Gaby, si querés te lo comparto a vos también para que te quede, que es re lindo. Dale, Eh, gracias. Muy buenas noches para todos. Mañana voy a dar yo una clasecita de histerectomía laparoscópica, parecido a lo que dio Gaby, pero vamos a agregar otras tantas cosas de lo que es la preparación de la paciente en el quirófano, las posiciones, bueno, todo el resto. Y después un poquito más de técnica. Eh, Así Eso que es clave. Yo hincho bastante con la posición de la paciente, que la tiene que hacer el cirujano. La paciente dormida. a mí me cargan cuando yo, viste, voy y hago los retoques finales, los muevo un cachito para acá, un poquito para allá, 2 milímetros, A y mí dice, "Ah, ya, ¿viste?". sí, a mí me dejan ya las pierneras ahí y decía, poné la voz porque la va a acomodar de nuevo. Y sí, Eh, y Es sí. ese ajuste fino mínimo que te marca la diferencia a veces entre hacerla cómoda Bueno, y sufrir. pero sí, pero la otra vez tuve un compartimental, una señora que estuvo una semana hasta poder pisar, o sea, sentir que pisaba. Entonces, es importante. Sí, 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 sí. Es Ujú. así, es así. Bueno, un gran abrazo a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias, Pablito. 1 milímetro.